vamos a dar comienzo a la actividad agradeciendo al Centro de Graduados y a la Subsecretaría de Extensión Universitaria la posibilidad de abordar durante esta tarde las cuestiones relacionadas con justicia juvenil y especialmente el fenómeno del COVID-19. Yo soy Martiniano Terragni, mi compañero y amigo durante la tarde de hoy es Diego Friedman. Ambos somos docentes del Departamento de Derecho Penal e integrantes de la cátedra de la profesora doctora Beló, y hace muchos años que trabajamos en distintos ámbitos diferentes problemáticas vinculadas con la justicia penal juvenil. Nosotros vamos a ir trabajando sobre la base de un PowerPoint que preparamos y que después les vamos a hacer llegar, relacionados con algunas cuestiones específicas que le dan marco a la actividad de hoy, y por otro lado, aspectos relacionados con el tema que nos convoca la tarde de hoy, que es la justicia juvenil y el COVID, cómo se va desarrollando esta cuestión. Nosotros, cuando planteamos la introducción a distintas actividades, tanto académicas como las que hacemos de extensión universitaria en el centro de graduados, especialmente en el programa de Abogado por los Pibes, que seguramente pronto se podrá retomar sus actividades, planteamos la visión de la justicia juvenil desde una perspectiva que intenta volver a privilegiar los derechos de prestación por sobre los derechos de libertad. ¿Qué significaría esta cuestión? Es que nosotros tenemos una mirada de la justicia juvenil en el cual hacemos mucho hincapié y queremos volver a poner en agenda los problemas relacionados con la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales durante el proceso penal juvenil. No partimos de la base de que todo el entramado normativo, que seguramente ustedes conocen, el entramado normativo vinculado con infancia, lo que nosotros llamamos Corpus Juris, que surge a partir de del caso Villagrán Morales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, genera un amplio corpus juris integrado por convenciones, tratados, directrices, reglas, declaraciones, etcétera, que integran todo un cuerpo, un entramado normativo que le va a permitir a la Corte Interamericana darle sentido, contenido, profundidad al artículo 19 de la Convención Americana. Ese artículo 19 es el que plantea específicamente la protección especial a la infancia por parte del Estado, la familia y la comunidad. Entonces, nuestro primer punto a tener en cuenta cuando abordamos la problemática penal juvenil en general, y especialmente esta relacionada con el COVID-19, es cómo concretar los derechos de protección dentro de un proceso penal juvenil, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también respecto de niños o niñas que en principio se les imputa, se les acusa de haber infringido la ley penal. Para ello también, en el transcurso de la tarde, nos vamos a correr un poquito de los ejes que en general se plantean en estos debates o en parte de estos debates, que tienen que ver con desde qué edad se castiga a un niño y por cuánto tiempo. Es decir, a qué edad se fija la imputabilidad o punibilidad de un niño y cuál sería el tiempo máximo de castigo. Eso hoy lo vamos a dejar de lado y seguramente lo vamos a abordar en alguna actividad posterior, basándonos centralmente en un instrumento, realmente en las directivas de un órgano de Naciones Unidas que crea la propia Convención de Derechos del Niño, y que hoy vamos a ver algunas cuestiones específicas relacionadas con el COVID-19, que es el Comité de Derechos del Niño. Esta próxima actividad que seguramente vamos a hacer va a tener que ver con el perfil de la justicia juvenil en la actualidad a partir de la observación general 24 del Comité de Derechos del Niño, que es de septiembre del año pasado y que tiene algunos aspectos muy interesantes que cambian esta lógica general que se planteó en Latinoamérica. Y también el Comité de Derechos del Niño, cosa que vamos a ver durante la tarde de hoy con el doctor Friedman, ha dictado recomendaciones específicas para el abordaje de la situación jurídica de la infancia durante el COVID, incluyendo la justicia juvenil. Esto, como decía recién, es un poco salir de esa idea de que la Convención sobre Derechos del Niño o la justicia juvenil simplemente se agota en saber desde cuándo se aplica un castigo a un niño, por cuánto tiempo se aplica
el castigo y dejar de lado, como decía recién, todas las cuestiones relacionadas con la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. Una cosa metodológica, les pido disculpas, que no podemos ver ahora los comentarios. Veo que van pasando gente que se va uniendo también. Gracias por acompañarnos. Al final de la exposición vamos a abrir un espacio de debate y de preguntas y por supuesto cualquier inquietud vamos a tratar de satisfacerla durante el tiempo que podamos compartir en esta tarde. Específicamente respecto de justicia juvenil y COVID, decía, ya dimos un marco general, digamos, de algunas de las cuestiones. Ahora le voy a ceder la palabra al doctor Friedman respecto de los derechos económicos, sociales y culturales de la infancia. Es decir, algo que hay que tener muy presente es que este corpus iuris de derecho de la infancia tiene dos ejes transversales que los atraviesan. Uno tiene que ver con la prevención del delito y la actividad de la justicia juvenil. Por supuesto que en ese eje tiene una amplia presencia la formulación de las políticas públicas. El segundo eje tiene que ver con una respuesta especializada frente a la situación de niños, niñas y adolescentes que se involucran con la justicia juvenil. El primer eje de la prevención, van a ver, como decía recién, que tiene un amplio contenido administrativo, y el eje, por supuesto, el jurisdiccional, el de la respuesta especializada, también en algunos casos va a tener una articulación con los sistemas de protección de derechos o distintos efectores del ámbito de la salud, de la educación, relacionados con la vivienda, con el acceso a la satisfacción en general de diferentes derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Si les parece, ahora avanzamos con la segunda placa del material que preparamos específicamente respecto del COVID y dar un marco general de satisfacción de derechos. Vamos yendo metodológicamente de una universalidad de cuestiones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales de la infancia, y vamos a ir centrándonos en esta misma situación respecto de adolescentes en conflicto con la ley penal. Como verán, esto es un cambio bastante importante porque nosotros invertimos la pirámide. Pasamos de una satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales generales a toda la infancia, y después nos vamos a centrar en los infractores, digamos, que es un grupo minúsculo, por supuesto, dentro de los niños que requieren la satisfacción de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sí, muchas gracias, Martiniano. Agradezco también a los organizadores de esta actividad y a todos los participantes. Quiero introducir este concepto que muchas veces señala la doctora Mari Beloff, que es central al análisis de este tema, y cuando se aborda la cuestión de la justicia juvenil, es evitar el reduccionismo, lo que se denomina reduccionismo legal y reduccionismo penal. Creer que la cuestión de los derechos de la infancia o incluso de la justicia juvenil tiene que solo que ver con la modificación, la actualización de una normativa que desde ya tiene su influencia, su impacto, sino que también tiene que ver con la institucionalidad, con las prácticas, con las políticas públicas, que como bien señala el doctor Terragni, tienen que ser universales, y hay que desarrollar políticas públicas tanto en la prevención del delito como en el logro de la inserción social de los adolescentes infractores, que esto no va a depender solo de modificaciones legales, sino que requiere también cierta institucionalidad, programas, personal trabajando, recursos, ¿no?, para este personal, y no atañe, también lo señala la doctora Beloff, solo a los abogados, sino que tiene que ser un enfoque interdisciplinario, y en este sentido también no tenemos que reducir cualquier enfoque de la justicia juvenil, e incluso, ¿no?, de la cuestión de la infancia en tiempos de COVID, ¿no?, como nos toca atravesar, a una cuestión estrictamente penal. La discusión es muy amplia y parecería que a veces en los medios de comunicación a veces terminó impactando más algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema penal, que uno lo tiene que atender, tener en cuenta, pero también se dejan de lado problemáticas que viven gran parte de la población frente a esta situación e incluso a la infancia.
Esto del COVID, bueno, esto lo venimos reflexionando en el grupo, de alguna manera todavía es una cuestión totalmente inédita para nuestra sociedad y para el mundo. Es decir, hace años, tenemos que remontarnos 100 años para experiencias similares en la Argentina con la fiebre amarilla y muchísimos años más en el mundo en otras situaciones de cuarentena, aislamiento, ¿no? Con lo cual nos estamos encontrando realmente una situación de emergencia que no es la emergencia tradicional que atravesó la Argentina, que vemos que periódicamente en la Argentina se declaró y se declara la emergencia en materia económica, que justificó determinadas restricciones de derechos, y esto lo hemos analizado todos en la facultad, ¿no? Sino que es una emergencia sanitaria donde está en riesgo la vida y la salud de gran parte de la población, e implica otro tipo de medidas. Entonces, estamos frente a una situación nueva donde, no está todo tan discutido, debatido, deliberado, definido normativamente, y esto ya nos genera alguna incertidumbre, más a nosotros que somos abogados y que estamos acostumbrados a trabajar en un terreno mucho más definido por las normas. Por otro lado, nos enfrentamos a restricciones durante lo que se denomina el ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo obligatorio, que uno entiende necesario y razonable, pero que tienen impacto en la población, y más en determinada población. Por ejemplo, esto lo vemos probablemente muchos en la casa, ¿no? El tema del sistema educativo, que hoy funciona a distancia, y cómo superar la brecha digital, ¿no? ¿Qué pasa con niños y niñas que no tienen acceso a Internet, niños y niñas que no pueden acceder cada uno a un dispositivo electrónico para mantener en comunicación con el colegio? ¿Qué pasa con los docentes que no tienen cada uno en su casa dispositivos electrónicos? Es decir, es un tema a pensar. Yo recuerdo un viejo estudio de UNICEF, ya tendrá unos par de años, que incluía como indicador de pobreza la falta de acceso a Internet y a dispositivos electrónicos. Uno decía, bueno, ¿es esto un indicador de pobreza? Uno cuando piensa en pobreza habla de ingresos mínimos, habla de materia de salud, habla de servicios públicos. Bueno, UNICEF planteaba esto de la brecha digital, y vemos como esta situación particular, obviamente de grave problemática en materia de salud, hoy amplía esta brecha social. ¿Qué ocurre con la alimentación, con los comedores que han debido cerrar y tuvo que ser reemplazado el sistema, ¿no? Por parte del Ministerio de Desarrollo Social, a través, se menciona la tarjeta alimentar, ¿no? Pero vemos cómo estas restricciones, que son comprensibles, entendibles, justificadas, tienen un impacto en la población, y uno tiene que ir pensando cómo solucionar ese impacto. Esto durante el COVID. Ahora, también tenemos que empezar a pensar no solo desde el derecho, ¿no? Esto desde un ámbito interdisciplinario, y respecto de la infancia y de la justicia juvenil, después lo vamos a ir viendo. ¿Qué va a pasar el día después, que podría llegar a ser dentro de poco, donde se vaya levantando la cuarentena, pero sigamos con determinadas restricciones vigentes y otras no? ¿Y qué esto nos va a implicar? ¿Qué va a pasar el mes después y el año después del COVID si no hay una vacuna, un tratamiento médico efectivo? ¿Cómo va a vivir la población y esto cómo va a repercutir? Por lo pronto, bueno, hay estudios económicos que ya hablan de una recesión mundial, y que nuestro país aparentemente no va a ser alejado de esa recesión, y sabemos que la recesión trae muchas veces recortes en materia de presupuesto, y acá, bueno, hay que trabajar fortaleciendo los estándares de infancia, muchas veces referidos por el Comité de Derechos del Niño, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para marcar la prohibición de regresividad en materia de presupuesto de la infancia. La ley 26061 habla de intangibilidad en materia del presupuesto, de al menos garantizar a la infancia que probablemente ciertas restricciones presupuestarias que van a regir fruto de una recesión inevitable en el mundo, bueno, no afecten más sensiblemente a la infancia. Otras cuestiones, me comentaban, en España se estaba discutiendo el día después en materia de la violencia intrafamiliar, porque por ahí muchos hechos de violencia intrafamiliar van a llegar el día después, donde se empiece a levantar estas restricciones, y por ahí no es que la justicia no funcione, porque recibe denuncias, pero por ahí la gente no pudo tener la posibilidad de acceder a la justicia frente a estas restricciones en situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, también habrá que pensar qué va a pasar el día después si empieza de alguna manera a llegar gran cantidad de denuncias de violencia familiar, y vamos a atender estas cuestiones, ¿no?
poco la palabra al doctor Terragni ahora. Que Diego comentaba recién, que me parece muy importante tener presente, es que algo así como una especie de regla clara es que la justicia juvenil no es posible de ser tal, digamos, si no cuenta con un abordaje interdisciplinario. En múltiples los escenarios que recién planteaba Diego se da esta situación del abordaje interdisciplinario. Cuando hablamos de justicia juvenil y COVID, vamos a recurrir inmediatamente a estudios médicos, infectológicos, sanitarios, ambientales, etcétera. Cuando hablamos de niñez y su satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales y el acceso a la educación, ahí vamos a tener que ver con expertos en informática, licenciados en computación, ingenieros en sistemas que nos planteen plataformas más amigables. Aquí también aparece esta cuestión que cuidado que empieza a haber niños también perpetradores de este tipo de delitos, empieza a relevarse, digamos, estamos todos circulando por la misma autopista digital, por así llamarlo, y empieza a relevarse, a verse de a poquito, ya no solo el delito de grooming, es decir, el delito de acercamiento a niños con una ulterior intención sexual, sino también esa actividad realizada por adolescentes, es decir, estamos en un escenario muy dinámico, digamos, en el cual ya empezamos a pensar para el día después, no solo en la masificación de ciertos delitos relacionados con el cibercrimen, sino también con cómo vamos a gestionar una cantidad de delitos que se hayan cometido durante este periodo de tiempo, digamos. En esto vamos a tener que pensar de alguna manera cómo recolectar los testimonios en los casos de violencia intrafamiliar o de abuso sexual intrafamiliar, digamos, cómo tomar esa escucha, cómo proteger a las víctimas. Se van a abrir múltiples escenarios en donde la idea de no regresividad es muy importante, en momentos en los cuales van a ser de mucha dinámica, de mucha fluidez, y va a haber toda una serie de demandas relacionadas con la violación de derechos de niños o una nueva administración de la problemática penal juvenil como resultado de las observaciones del comité, y además sobre la base de nuestra propia experiencia se van a dar, insisto, escenarios hasta ahora no conocidos o no transitados. Aquí estamos. Estas cuestiones que recién presentaba el doctor Friedman son interesantes porque en materia de niños, digamos, nosotros usamos mucho en la cátedra un texto que después se lo vamos a facilitar, que es un texto del profesor Garzón Valdés, de filosofía, un texto de filosofía moral, pero especialmente vinculado con la infancia, digamos, y en términos sintéticos, este artículo plantea tres relaciones o tres posibilidades de relaciones entre la infancia y el Estado. Una posición que se llama paternalismo injustificado, que es bien propio o muy relacionado con los sistemas tutelares clásicos que hubo en la región durante muchísimo tiempo. Una posición liberacionista, que él llama de ese modo la posición en la cual asimila las consecuencias jurídicas de los actos de los niños a lo de los adultos, y una posición paternalista justificada. ¿Qué sería? Lo que él entiende es la satisfacción por parte del Estado, el deber del Estado de hacer respecto a la infancia para satisfacer un grupo de derechos básicos, se llama coto vedado a esos derechos, que son aquellos que garantizan el normal desarrollo de los niños, especialmente a edades tempranas. Entonces, esta discusión acerca del paternalismo se nos presenta, del paternalismo en general y el paternalismo con niños, es una discusión muy presente en justicia juvenil y COVID, porque de acuerdo al nivel al tipo de paternalismo que nosotros utilicemos, vamos a garantizar de mejor o menor medida, digamos, o incluso podemos realizar una práctica invasiva o restrictiva de derechos de niños, niñas y adolescentes. La cuestión del paternalismo es interesante de pensarla, porque realmente una medida como el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, es una medida de corte paternalista que el Estado adopta respecto de todos los ciudadanos, sean mayores o menores de 18 años, con prescindencia de la franja etaria. Entonces, es una clara medida paternalista justificada, digamos, en términos de salud pública,
Y esta me parece que es una línea de trabajo en la cual vamos a avanzar en la tarde respecto de justicia juvenil, COVID, y ahora le agregamos paternalismo justificado como forma de intervención. Y algo más, antes de hacer la palabra a Diego, es que también en estos casos nosotros vemos que, como bien señalaba él hace un ratito, nuestra experiencia principal, digamos, y nuestra formación tiene que ver con el diseño y eventualmente con la implementación de leyes, con cómo llevarlas adelante. Ahora, la asignación de recursos, la labor de los profesionales de otros saberes no jurídicos, etcétera, es una cuestión que la justicia juvenil tiene muy presente, y máxime en épocas como en estas, en las cuales el factor sanitario, médico, ambiental, etcétera, es una de las variables que se toma en cuenta al momento de adoptar algunas decisiones, más allá de ciertas recomendaciones del Comité de Derechos del Niño que vamos a ver en un ratito, específicamente respecto del COVID. Sí. Ahora vamos a relatar meramente estas recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, muy recientes. Fíjense cómo van un poco en sintonía con lo que ya estábamos expresando, donde es un renglón el tema de la justicia penal juvenil. La gran preocupación, obviamente, del Comité de Derechos del Niño es la universalidad en el acceso de los derechos sociales. Lo primero que señala, ¿no?, el Comité de Derechos del Niño es que hay que considerar los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos y recreativos de la pandemia en los derechos del niño, ¿no? Bueno, tener en cuenta todos estos impactos inevitables y, bueno, tratar de alguna manera, en un sentido coloquial, atajarlo lo mejor manera posible con los recursos que se tienen en la sociedad, en la comunidad, ¿no?, en el medio familiar. Después hace referencia de explorar soluciones alternativas y creativas para que los niños disfruten de descanso, ocio, recreación y actividades culturales y artísticas. Y de vuelta volvemos al tema de la brecha digital, el derecho a la vivienda, ¿no? Porque obviamente si estamos hablando de un niño, una niña que vive en un lugar donde están hacinados, no hay espacios verdes y, bueno, ni cercanos al domicilio, y, bueno, ¿qué van a poder hacer? Aun cuando se vaya flexibilizando, ¿no?, el ASPO. Asegurarse que el aprendizaje en línea no exacerbe las desigualdades existentes ni reemplace la interacción del alumno con el maestro, ¿no? Esto del contacto que tiene que mantenerse entre docentes y niños y niñas mientras se desarrolla el proyecto educativo, que volvemos al tema, imagínense una familia de 3 o 4 hijos, todos en edad escolar, tendría que tener cada niño o niña un dispositivo, porque a veces, como ocurre en las plataformas virtuales donde se desarrollan, son simultáneas y no pueden conectarse, tienen que utilizar cada niño un dispositivo diferente. Activar medidas inmediatas para garantizar que los niños reciban alimentos nutritivos. Tengan en cuenta la cantidad de niños de nuestro país que acceden a la alimentación en el ámbito educativo, no en comedores escolares. Mantener la provisión de servicios básicos para niños y niñas, incluyendo medicina, agua, ¿no?, servicios públicos, saneamiento y registro de nacimientos, ¿no?, de mantener estos servicios. Y acá hace mucho énfasis también el Comité de Derechos del Niño en el tema de la salud mental respecto de niños y niñas y adolescentes, que puede ser muy afectado en esta época. Imagínense un adolescente de 16, 17 años que ve muy afectada su vida social, y esto puede ser traumático. Tengan en cuenta que ya la Argentina tiene una ley de prevención del suicidio adolescente que ha ido creciendo en los últimos años, un fenómeno a atender que ya lo ha marcado el Comité de Derechos del Niño. Definir los servicios básicos de protección infantil como esenciales, es decir, todos los organismos de protección infantil son esenciales. Esto hay que enlazarlo con este deber de prohibición de regresividad, de no reducir, ¿no?, el personal humano, los recursos que van a tener todos los organismos de protección de la infancia, que van a tener muchísima demanda en este periodo, ¿no? Proteger a niños que tienen una vulnerabilidad, ¿no? Siempre hablamos que, y esto también lo señala la doctora Beloff, ¿no?, en el sentido de que el niño tiene ya de por sí, merece una protección especial, el niño o la niña. Ahora, a veces se cruzan vulnerabilidades. El niño o la niña en situación de calle merece una protección especial aún mayor. El niño o la niña discapacitada va a merecer una mayor protección especial. Ir cruzando de alguna manera estas vulnerabilidades para hacer protecciones especiales más intensas. Y
Finalmente, después de todo esto, el Comité de Derechos del Niño analiza el tema de los niños en conflicto con la ley penal, diciendo, hay que liberar a los niños... lo dejo a Martiniano antes y después... Unas pequeñas reflexiones antes de ingresar propiamente en las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y el marco internacional respecto de los niños que en este momento estén dentro del sistema de justicia juvenil. ¿Por qué es importante tener presentes las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño? Recuerdan ustedes que hace un rato comentamos que es un órgano de Naciones Unidas creado por la propia Convención sobre Derechos del Niño. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha reconocido en varios precedentes que sirven como pauta de interpretación las recomendaciones, precisamente las observaciones del comité para definir la situación jurídica de un niño en la justicia argentina. En este caso, vean ustedes que en materia de adultos se han dictado recomendaciones para cómo afrontar esta situación en el sistema, como decía, justicia penal de adultos. Bueno, en materia de niños, quien ha dado estas recomendaciones, no para Argentina, sino para el mundo, es el Comité de Derechos del Niño. Y sobre la base de algunos aspectos que recién planteaba Diego, como por ejemplo el establecimiento como servicio esencial de la prestación del Estado hacia los niños, la satisfacción de necesidades nutritivas. En ese caso también creo que es importante la idea de no regresividad, digamos, siempre mantener como mínimo la misma situación en la cual nos encontramos en este momento. Y algo muy importante que él también aportaba recién en última instancia, que tiene que ver con que el derecho internacional, este corpus juris que antes comentábamos, o cuerpo jurídico, plantea las protecciones a la infancia como si fuera, si me permiten la coloquialidad, capas de una cebolla, digamos. El primer nivel de protección está dado por la edad del sujeto, digamos. Si tiene menos de 18 años, por una simple condición fenomenológica, ya tiene derecho a su protección especial. En el caso del sistema interamericano, el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, si se trata de una niña, por ejemplo, es muy posible que haya vulnerabilidades diversas a la de un niño y ahí se agrega otra capa de cebolla. Si se trata de un niño en situación de calle, es otra capa de protección. Si se trata de un niño migrante, es otra capa de protección. Y así lo que se va logrando es múltiples protecciones, no solo porque se trata de un niño, sino por la situación especial en la que se encuentra ese niño. El Comité de Derechos del Niño, por ejemplo, también tiene una observación que le sugerimos y se la vamos a acompañar luego. La lectura es una observación general relativamente corta acerca de los niños en situación de calle, y al cual, por ejemplo, plantea, a modo como para que ustedes puedan comprender cómo se visualiza este fenómeno, es, bueno, mire, la justicia restaurativa o las salidas alternas son un buen mecanismo que la justicia juvenil tiene que utilizar para desjudicializar rápidamente la mayor cantidad de niños, sacarlos del sistema penal. Ahora bien, usted debe tener en cuenta la singularidad del sujeto que tiene delante al momento de tomar una decisión de este tipo, porque los niños que están en situación de calle, por ejemplo, como dice esa observación general, tienen un nivel de vulnerabilidad mayor, por lo cual le va a ser más difícil cumplir con alguna pauta de conducta de una suspensión de juicio a prueba, con algún compromiso asumido con la víctima en un proceso de justicia restaurativa, etc. Es decir que el comité también tiene en cuenta estas singularidades al momento de dictar sus recomendaciones. Y es algo que también, es aconsejable que los diferentes órganos jurisdiccionales, ya sea jueces, juezas, fiscales, asesores, asesoras de menores, tutelares, etcétera, se tengan en cuenta. Es decir, la idea de una articulación que nosotros planteamos de una manera bien explícita entre lo que es justicia y lo que es los sistemas de protección de derechos. Y por ello es que en la clase que estamos compartiendo durante la tarde de hoy, como verán, nosotros arrancamos por los derechos generales, digamos, y cómo garantizar esos derechos de los niños y niñas en este contexto tan especial, y recién ahora, casi promediando la actividad, vamos a focalizarnos en la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal y las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, para luego ir al escenario local, el escenario argentino. Sí, muchas gracias, Martiniano, por los aportes.
Y acá el Comité de Derechos del Niño, después de hacer esta introducción muy grande de derechos sociales, en relación con los jóvenes infractores, da dos pautas. La primera es liberar a los niños, niñas, ¿no?, de todas las formas de detención o encierro siempre que sea posible, y proporcionar a los niños que no pueden ser liberados los medios para mantener un contacto regular con su familia. Es decir, de alguna manera el Comité de Derechos del Niño no dice liberen a todos los jóvenes infractores, sino que, bueno, que se evalúe bajo los criterios de la revisión periódica si procede o no, y en su caso se los libera con las medidas cautelares que sean necesarias, y si no, obviamente no incumple con lo que marca el comité, que todavía haya jóvenes infractores privados de la libertad. Esto hay que tenerlo claro de acuerdo a la recomendación del comité, ¿no?, formulada recientemente. Lo que hay que tratar de asegurar es el contacto regular de los jóvenes con sus familias, y ahí el comité habla de los dispositivos tecnológicos, y en su caso, a medida que se vaya flexibilizando, de que las familias con los resguardos debidos los puedan ir a visitar, porque sabemos la importancia que es para un niño o una niña el contacto personal, digo, más cuando están en un ámbito de régimen cerrado, pero esto obviamente será evolutivo, ¿no? Un comentario sobre la base de lo que recién señalaba Diego, que es lo siguiente. Digamos, nosotros tenemos en Argentina un porcentaje de adolescentes privados de la libertad y eventualmente de jóvenes adultos privados de la libertad que es, digamos, la ratio prisionarización, población e incluso esta proporción comparado con el resto de la región, digamos, Argentina sale favorecida, digamos, esa proporción es baja respecto de lo que ocurre en Argentina en la justicia juvenil. Por supuesto estamos hablando en términos generales, digamos, en términos de promedio. Aquí se plantean algunas cuestiones interesantes respecto del comité y la situación argentina. Por un lado, la cuestión que hace mucho tiempo venimos estudiando con el doctor Friedman respecto de si los presupuestos para mantener detenida a una persona, a un adolescente o a un adolescente, restringir la libertad por la presunta comisión de un delito, son los mismos que se le debe aplicar a una persona adulta. En este caso hay lo que ustedes seguramente han escuchado durante mucho tiempo, la posibilidad de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Nosotros entendemos que ese escrutinio, por un lado, tiene que ser en términos generales mucho más severo cuando se trata de niños, digamos. ¿Cuánta posibilidad hay realmente de que un niño, en general con muchísima vulneración de derechos, tenga posibilidad de sustraerse de la investigación, de fugarse? Y la segunda cuestión es que en un sistema penal que, si me permiten la expresión, es flagranto dependiente, es decir, la mayoría de los delitos que cometen los adolescentes o los niños y niñas son casi inmediatamente detenidos después de cometerlos, es decir, en flagrancia o en una flagrancia ampliada, si se me permite la expresión, pero en flagrancia en términos generales, ¿cuánta posibilidad hay de que esos niños puedan entorpecer una investigación? En general, delitos contra la propiedad, en su gran mayoría delitos contra la propiedad, en lo cual la prueba ya fue colectada en esos primeros instantes de la investigación. Y algo más que es importante es lo siguiente. Recuerden ustedes que, y acá se produce un cruce muy interesante para analizar, que en noviembre del año pasado, la Comisión Bicameral de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Penal Federal de la Nación, que recuerden ustedes, rige íntegramente en la actualidad en las provincias de Salta y de Jujuy, la comisión que funciona en el ámbito del Congreso Nacional decidió que algunos artículos del Código Procesal Penal Federal se aplicaran a toda la justicia federal del país y a la nacional con sede en la capital federal. Entre ellos, entre los puntos que se decidieron que se ponían en marcha, tenía que ver uno que viene está relacionado con lo que recién señalaba Diego, con las pautas para la libertad. Es decir que, por un lado tenemos una aproximación general respecto de que hoy en día la situación respecto de la aplicación de libertad disminuyó y cambió drásticamente respecto de los últimos 15 años en Argentina en general. Y además, desde noviembre del año pasado, tenemos además muchas posibilidades que, si se pueden aplicar a adultos, por supuesto también pueden aplicarse a niños, que tiene que ver con
formas morigeradas de restricción de la libertad, digamos. Es decir que si nosotros hacemos este cruce, nos vamos a encontrar con mayores posibilidades de obtener, digamos, primero de que el niño no ingrese a un dispositivo de privación de la libertad, y por otro lado también la posibilidad de, en términos generales y más allá de esta especial situación de emergencia, la posibilidad de que los niños retomen más rápidamente a un medio controlado, a una residencia socioeducativa, a un programa en libertad o directamente a sus hogares. Eso dependerá de la infraestructura administrativa, la ingeniería administrativa, como suele mencionar la profesora Beloff, la ingeniería administrativa que le da sustento a todo el sistema. Sí. Y ampliando con lo que menciona el Comité de Derecho del Niño, en relación también a las infracciones o delitos que puedan cometer niños y niñas en violación al ASPO, a las medidas que dicten los estados, el comité desaconseja, ¿no? Trata de prevenir todo tipo de arresto o detención de estos jóvenes que su infracción tiene que ver con esto, con incumplir la cuarentena, por ejemplo, en el caso argentino. Y finalmente el comité... Perdón, digo, que este es un tema que se va a dar, como decíamos hace un rato, el día después. Es decir, no tenemos registrados realmente muchos casos de adolescentes a los cuales se les haya iniciado procesos penales por infracción a la cuarentena, digamos. La verdad que no hay tantos casos, puede haber alguno por allí. En general se trata de adultos y especialmente la mayoría o muchos casos involucran a adultos en la conducción de vehículos automotores. No tenemos tanto registro, por así decirlo, de adolescentes. Ahora, realmente el día después va a ser interesante esa idea de que se hubiera, durante el transcurso de esta emergencia, formalizado una acusación contra un adolescente por violar la cuarentena, confrontarla con esta recomendación del Comité de Derecho del Niño respecto de que hay que prevenir el arresto o la detención de los niños por infracción a la cuarentena. Tengan presente también, y esto no sabemos quiénes están del otro lado, ojalá sean muchos y muchas que nos estén escuchando. Recuerden ustedes que el Comité de Derecho del Niño, o específicamente la Convención sobre Derecho del Niño, tiene un tercer protocolo, que en este momento es operativo, acerca de un mecanismo de peticiones individuales ante el Comité de Derecho del Niño. Así que hay muchísimos casos de peticiones individuales efectuadas por niños a los cuales se considera que se le ha, respecto que considera que su país, el país en el cual residen o viven, les ha violado sus derechos. Con lo cual yo tendría atención respecto de este caso, tendría puesta un ojo en este punto, porque si esta situación que antes comentábamos se define a favor de proseguir la persecución con respecto del adolescente que infringió la cuarentena, vamos a ir como de bruces, nos vamos a chocar con esta recomendación del comité respecto de no iniciar persecuciones penales y menos arrestos a niños y niñas por infracción a las medidas de cuarentena. Y finaliza el comité con ciertas cláusulas generales referidas a difundir la información sobre el COVID a los niños y niñas, es decir, ver cómo desarrollar estrategias de comunicación que obviamente puedan ser comprensibles para niños, niñas, adolescentes, de acuerdo a la edad, a la madurez, y brindarle también la oportunidad a que estos niños también, o niñas, de acuerdo obviamente a sus posibilidades, sus conocimientos, sus ámbitos, participen de toma de decisiones, ¿no? Esto ya lo señalaba en un viejo artículo que siempre lo difundimos en los cursos de Barata, un ya clásico artículo de que la democracia tendría que prever espacios de participación a niños, niñas y adolescentes, que acá el Comité de Derecho del Niño también dice, ojo, este tema de la pandemia y las restricciones impuestas a la pandemia es un tema demasiado importante que afecta a toda la población y no podemos dejar de lado, dentro incluso de esta línea del paternalismo justificado, de que a veces se le va a restringir los derechos, bueno, escuchar a la persona que se le restringe los derechos para que nos explique, nos dé sus argumentos y por ahí tenerlos en cuenta para a veces moderar alguna restricción o, bueno,
y pensar a futuro cómo abordar determinadas cuestiones, que me parece una pauta interesante también del Comité de Derechos del Niño en esta línea de mayor participación real a la infancia en la toma de decisiones. Perdón que haga hincapié en esto que decía Diego recién, que me parece súper importante remarcarlo, digamos. Es decir, que la situación de excepcionalidad, otra discusión será respecto de adultos, pero que la situación de excepcionalidad que se vive como consecuencia del COVID-19 y las medidas que adopten los estados, en modo alguno pueden restringir derechos. Entre ellos hay 3 o 4 derechos, depende cuál sea el autor, pilares de la Convención sobre el Derecho del Niño: el interés superior, el derecho a ser oído, el derecho a un desarrollo apropiado, si quieren, los 3 que en general se enumeran. Bueno, esos 3 casualmente son los que viene mencionando el Comité de Derechos del Niño. Ahora llegamos al de la participación en las decisiones, e incluso dentro de las decisiones que se adopten en la justicia juvenil. Sabemos que hay escuchas, sabemos los mecanismos procesales por los cuales puede escucharse a un niño en la justicia juvenil, esto está claro. Esto parece ser una escucha de otro tipo, digamos, no solo la escucha procesal respecto de si usted infringió la cuarentena, no la infringió, por qué motivo, sino buscar un poco más ese derecho de participación en las decisiones que se vayan a tomar como consecuencia de esa presunta infracción. Y ahora nos gustaría un poco hacer mención al ya entrar al tema de la justicia juvenil durante la pandemia, primero en forma genérica. Y acá todavía, obviamente, estamos hablando de información que tenemos muy preliminar, algunas intuiciones, ¿no? Porque todavía no hay estadísticas del delito juvenil durante la pandemia, pero creemos que ha disminuido el delito juvenil tradicional, ¿no? Los tipos de delitos que cometen los jóvenes, generalmente, y con el doctor Terrani hemos sido defensores durante años, con lo cual tenemos un conocimiento directo, generalmente ocurren en el ámbito de la calle, ¿no? En ámbitos públicos, son delitos contra la propiedad privada, y esto sí de alguna manera lo refrendan todas las estadísticas judiciales, y el hecho de que estemos en una situación de aislamiento social preventivo obligatorio, obviamente disminuyó este tipo de delitos en general, es decir, ha disminuido, y esto lo han comentado varios fiscales, materia de instrucción, ha disminuido sensiblemente el delito contra la propiedad privada cometido en ámbitos públicos, que es de alguna manera el que encabeza las líneas de estadísticas, al menos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es por ahí el contacto más directo que nosotros hemos tenido siempre en la práctica profesional. Esto de alguna manera muestra de que hoy la justicia juvenil probablemente no estén ingresando tantas causas a la Justicia Nacional de Menores por delitos comunes, ordinarios. Ahora, ¿cómo funciona la justicia juvenil y cómo va a funcionar? Porque no creo que cuando se levante la cuarentena, como lo venimos diciendo con el doctor Terragni, vuelva todo a la normalidad y no pasó nada, sino que probablemente haya determinadas restricciones en el movimiento, en el uso de los recursos, ¿no? Que marquen otro tipo de funcionamiento judicial adaptado a las nuevas tecnologías. Y ahí nos hacemos algunos interrogantes, es decir, si ahora van a haber audiencias con los jóvenes cuando se adopta una probation, cuando se adopta un juicio abreviado, ¿no? Cuando se desarrolla un juicio oral va a ser por videoconferencia, y ahí esta audiencia va a tener, que es algo que siempre lo hemos estudiado con la doctora Beloff, este rito simbólico educativo para el adolescente, ¿va a tener el mismo efecto realizado a través de medios de tecnología o no? También igual es difícil para nosotros, ¿no? Con el doctor Terrani tenemos unos años de edad por ahí. Digo, por ahí para un adolescente sí. No sé, porque por ahí el adolescente está muy familiarizado y no ve la diferencia entre el contacto físico con el uso de la tecnología, y hasta le presta más atención al celular que a la audiencia. Yo he estado en juicios orales, dependiendo de adolescentes, o ya que cuando se celebraba el juicio ya tenían 20, 22 años, y no entendieron nada durante el juicio oral. Uno les trataba de explicar y perdían la atención. Por ahí, digo, la tecnología en este sentido los ayuda. No sé, todavía es algo que nosotros como abogados no lo podemos responder, pero me parece que hay que estudiarlo, pensarlo de forma interdisciplinaria. ¿Cómo se hace el seguimiento tutelar? Ahora. No, un comentario respecto de esto es que también es interesante por lo que nosotros
por nuestras funciones y nuestros trabajos en estas semanas desde el 19 de marzo, es que nos encontramos con que realmente la tecnología fue superando a cualquier escenario normativo o protocolo, digamos. Es decir, que hoy en día la justicia funciona, no digo con un Instagram Live como el que tenemos nosotros, porque obviamente hay reserva en todas las cuestiones, pero sí con, por ejemplo, con el Zoom, con el Google Meet, con el Skype, con el Hangout y con un montón de plataformas, con la Jitsi, con un montón de plataformas, con los grupos de WhatsApp, con el Lex 100, con un montón de sistemas que realmente estaban un poquito postergados en su implementación por el culto al expediente, a la presencia en el juzgado. Es decir, que realmente esto va a cambiar el escenario de trabajo del día después. Ahora, en materia de justicia juvenil, con respecto a las audiencias, realmente es muy notable lo que trae recién Diego, porque yo no sé si ahora le estaría hablando a un adolescente y explicándole las pautas de conducta que tenga, en este caso, supónganse como juez o como fiscal, explicarle las pautas de conducta que tiene que cumplir durante un año, si soy una figura de peso, de relevancia, cumplo el rol de figura simbólica que le estoy diciendo una pauta, o soy un amigo más que le aparece cada tanto en las llamadas del teléfono. Realmente no sabemos esa cuestión. Lo que sí tenemos claro es que desde hace mucho tiempo, desde el 2007, en la observación general número 10, que fue reemplazada por esta observación general 24, el Comité de Derechos del Niño hace mucha referencia, hace mucho hincapié en el tipo de lenguaje que hay que utilizar con adolescentes. En algunos casos, las resoluciones o las audiencias se llevan adelante en un lenguaje judicial complejo, digamos, que para nosotros en ocasiones es complejo de entender. El infra, el supra, el FS, el de señoría, el homicidio criminis causae o causa, etcétera, etcétera. Es decir, el latinazgo, las expresiones de difícil comprensión, realmente en ocasiones hacen difícil la llegada al adolescente. Ahora, si además de eso, que en el contacto personal resulta complejo de transitar, imagínense ese escenario llevado a este momento en el cual, en vez de si estuviera Diego debajo de la pantalla, hubiera un adolescente en el cual estamos resolviendo una pauta de conducta, digamos, transmitiendo una pauta de conducta. Primero, cómo recepciona mi presencia dentro de su celular, que él utiliza para jugar, chatear, hacer Skype, etcétera. Y en segundo punto, cómo yo debo dirigirme como operador judicial para bajar el lenguaje comprensible, si en que esto hacemos siempre el mismo ejemplo. Nosotros tenemos algunos años más, especialmente yo, respecto de cómo eran los equipos musicales y los ecualizadores que venían antes entre grave y agudo, digamos. Bueno, el desafío que hay en la justicia juvenil ahora inicialmente era simplemente ver entre los graves y agudos, buscar el balance justo para cada niño, darle el discurso que ese niño pueda comprender. Ahora, además, hay otra perilla, que es qué sistema nosotros vamos a utilizar para conectarnos mientras dure este escenario de videoconferencias, chats, WhatsApp, etc. Eso va a ser complejo, digamos, de poder manejarlos. Por un lado, como decía Diego antes, obviamente que nosotros vemos muchos adolescentes que manejan muy fácil la tecnología, especialmente los smartphones, pero hay otros que no tienen esas habilidades o la posibilidad de esa conectividad, digamos. Entonces también vamos a encontrarnos con escenarios en los cuales la justicia, nunca mejor dicho, esas declaraciones sobre justicia adaptada a niños, nunca van a ser mejor trabajadas que en este contexto, digamos. Una justicia adaptada a los niños, sus recursos y su manejo tecnológico, porque es la manera en la cual nosotros vamos a poder acercarnos a ellos en el marco de un proceso penal en el cual nosotros le estamos haciendo un señalamiento de una infracción, de que hay una víctima, de que esto tiene consecuencias, y se lo estamos transmitiendo por un medio que en general los adolescentes utilizan para divertimento, para intercambiar con sus pares pareceres, no sé, lo que quieran, digamos, para juego, esparcimiento, diversión, navegar por internet,
pero no para recibir una orden judicial por esta forma. Con lo cual, el desafío va a ser de lenguaje, de tecnológico y también de flexibilidad de los operadores para poder tener este tipo de intercambio. Sí, comparto plenamente lo señalado por el doctor Terragni. Y además, bueno, fíjense, una de las características centrales de la justicia juvenil es el seguimiento tutelar, al cual justamente se veía sometido el niño o la niña, y donde era frecuente que el operador, el trabajador social enviado por el juzgado iba y verificaba su situación, conversaba con el niño o la niña, veía el ámbito familiar. Ahora, ¿cómo se hace el seguimiento tutelar en estas circunstancias? Tendremos que recurrir a la tecnología, habrá que diseñar una nueva app, ¿no? Porque también en esto, digo, por ahí, ninguna de las apps cumple con los objetivos que tiene que tener este mecanismo de seguimiento, que es muy importante en la justicia juvenil porque muchas veces, y lo hemos notado nosotros como abogados defensores, de acuerdo a la evolución del seguimiento tutelar, el joven por ahí terminaba, y esto lo permite la justicia juvenil en la Argentina, terminaba absuelto, es decir, no se le aplicaba ninguna pena pese a que se reconocía que había cometido un delito, o se le aplicaba una pena mínima que por ahí era de ejecución no efectiva, es decir, de ejecución condicional. Con lo cual, este seguimiento tutelar que es tan relevante, ver cómo hacerlo en esta época de cuarentena, si hay que se alcanzan con las nuevas tecnologías o habrá que diseñar una nueva aplicación para garantizar este contacto del niño con el operador y que le suministre toda la información necesaria para un buen informe. Nosotros lo pensamos por ahí más del lado de la defensa y evitar así una sanción penal o una sanción penal menos rigurosa, ¿no? Imaginen este escenario de... Perdón. Sí, no se dice. Imaginen este escenario que recién decía Diego de seguimiento tutelar o abordaje socioeducativo, si quieren ponerlo en otra terminología, que tiene que ver, por ejemplo, con la concurrencia a determinado sitio bajo la cuarentena, con los cuidados sanitarios, por ejemplo, que así fuera el caso, un lugar de mucha cercanía para evitar el traslado por el sistema de transporte público, etcétera. Imaginen esta combinación, digamos, que realmente hasta ahora no la teníamos, que es que, como decía Diego, se diseña una aplicación que el adolescente tenga que tener esa aplicación y se lo geolocalice, digamos. Es si cumplió o no cumplió con esa pauta de acuerdo al seguimiento que nosotros hacemos con la app, de si concurrió, se movió o no se movió. Algo parecido a las aplicaciones que en algunos casos se utilizan respecto de personas que están con prisión domiciliaria, algo similar a eso. Pero en materia de niños es más complejo, porque aquí lo que uno podría decir es, bueno, este tipo de aplicación bajado a un teléfono de un adolescente y señalarle, decirle, usted cada vez que sale de su casa tiene que salir con el teléfono, implicaría una injerencia indebida del Estado sobre la libertad de ese niño por fuera del proceso penal, digamos, ¿no? Estamos hablando de niños que están sometidos a proceso penal, pero en libertad en su casa. Entonces, esta combinación entre, como hoy se conoce el Big Data, digamos, la cantidad de, digamos, hoy es muy fácil saber por dónde una persona va circulando, porque esa información la tienen las empresas de telefonía celular a partir de la activación de celdas que van marcando movimiento. Bueno, imagínense algo a ser mucho más detallado a partir de la obligación de que un niño se descargue una app, entre comillas, de seguimiento, entre 4 comillas, ¿no? Por supuesto. Entonces, parece que va a ser un detalle interesante ver la forma de continuar con este abordaje socioeducativo. Y además, algo que me parece muy importante es que en nuestra forma de entender este control estatal tradicional, que nosotros lo vemos como una ayuda o una oportunidad, es necesario que el Estado esté muy presente para, además de la tramitación del proceso judicial, garantizar derechos económicos, sociales y culturales que mencionábamos antes. Si no lo pudimos hacer al momento de prevenir el delito, debemos intervenir en este momento para que el proceso penal realmente tenga una utilidad mayor que la no poca reintegración social del niño, el no poco deseo u objetivo, pero que también haya una posibilidad de que el Estado trabaje respecto de ese niño
para garantizarle derechos. Siguiendo en esta línea, otros interrogantes es, fíjense el niño o la niña, ¿no? Al cual se le dispuso una probation, o como se denomina en nuestro medio, suspensión del juicio a prueba. ¿Cómo cumple esas reglas de conducta en la situación de cuarentena? Deberían reformularse. ¿Y qué reglas de conducta le establecemos? Porque por ahí digo, sí, tenía como regla de conducta terminar el ciclo educativo, bueno, lo puede hacer a distancia. Ahora, si tenía también como regla de conducta ir a un comedor comunitario y ayudar unas horas por día y ese comedor cerró, si tenía como reglas de conducta también formarse en determinado oficio, en determinado lugar, y ese lugar obviamente ya no presta servicios, ¿no? Por ahí estamos hablando ya de una persona joven, ¿no? Un niño, si tenía como regla de conducta desarrollar determinadas tareas laborales, ¿no? Y eso también esa fábrica o ese lugar cerró. Entonces, vemos un tema donde también habrá que adoptar la probation, a la suspensión del proceso prueba a esta nueva situación, ¿no? Del COVID y también el día después, porque hay que ver cómo siguen estas restricciones. Y algo que ya un poco anticipó el doctor Terragni. ¿Qué pasaba cuando se adoptó una medida cautelar respecto de un niño o una niña por el riesgo de fuga? ¿No disminuyó el riesgo de fuga durante el ASPO? Es decir, con este grado de control que impide salir del país, que implica mayores controles en el ámbito público. Digo, este es un planteo que seguramente ya lo han hecho muchos abogados defensores de adultos, pero que también en jóvenes tiene mayor intensidad, porque siempre el joven tiene menos posibilidades de fuga que una persona adulta. Y si la medida cautelar se sustentaba en el peligro de fuga, y bueno, habrá que reanalizar, de acuerdo a un estándar que ha marcado justamente el Comité de Derechos del Niño, que ha sido receptado por la Corte Suprema, pero ha dicho que no está expresamente reglamentado, pero creo a nuestro juicio siempre consideramos que debería ser aplicable el de la revisión periódica. Justamente esta situación obliga a una revisión de la privación de la libertad del adolescente, a ver si se sigue manteniendo la necesidad, ¿no?, de la privación de la libertad por el motivo de fuga en este marco. Y algo importante, retomando lo primario, cómo articula la justicia juvenil, como viene trabajando en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, con los ámbitos de protección, con los organismos de protección, porque por ahí, digo, cuestiones desde mínima, ¿no? Si yo antes llamaba a ese teléfono y ahora ya ese teléfono no te atiende nadie, porque no está en el lugar. Y hasta cuestiones de máxima, es decir, cómo se siguen llevando adelante determinados programas, ¿no?, que hoy no se pueden llegar a realizar, y si hubo un reemplazo a ese programa. Esto también es un tema a pensar en el hoy y también en el día después, el mes después al COVID, ¿no? Correctísimo, sí. Como verán, digamos, insistimos con esto de un marco general de satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. Nos fuimos acercando hacia la justicia juvenil, planteamos algunas cuestiones de justicia juvenil, cómo está funcionando hoy con respecto al COVID-19, digamos, y aquí desarrollamos una serie de interrogantes de cómo va a ser la actuación de la justicia. Nos van a tener que disculpar un segundo porque tengo un problema con la batería del celular. En unos segundos se va a cortar, con lo cual comenzamos nuevamente la transmisión en vivo en no más de un minuto. Creo que ya se está por cortar y retomamos ahora específicamente. Creo que ya estamos nuevamente, perdón que se trataba de una cuestión, aquí volvemos a estar. Bueno, como decíamos recién, vamos a hacer lo posible con el cable de la batería y el teléfono. Estamos planteando algunas cuestiones de tipo general para luego ir al desarrollo de los tipos penales relacionados con el COVID y la situación de la justicia juvenil, que es lo que vamos a empezar a desarrollar con Diego ahora. Algunos tipos penales y, por supuesto, después de algunos minutos abrimos el espacio para el intercambio a partir del sistema de chat. Tenemos algunos tipos penales que seguramente han escuchado su aplicación en distintos supuestos, y por supuesto que esos tipos penales van a depender de los requisitos previstos en la ley específica del régimen penal de la minoridad, la ley 2278, para determinar si esos niños son
penalmente responsables o penalmente irresponsables, si quieren, imputables o inimputables, frente a la comisión de alguno de esos delitos. Así que vamos a comenzar con Diego, con el primero, que es el artículo 205 del Código Penal de la Nación, que dice lo siguiente: será reprimido el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Este es uno de los tipos penales más utilizados hoy en día por la justicia penal, insisto, el que viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, es un delito contra la salud, y respecto del cual las personas menores de 18 años resultan en todos los casos inimputables por el monto de la pena de la cual se trata este delito. Con lo cual no vamos a tener procesos penales, como decíamos antes, porque se trata de niños y niñas que son inimputables, por un lado, y por el otro, además, atendiendo a la recomendación del Comité de Derecho del Niño acerca de la sugerencia de no abrir procesos ni mucho menos situaciones de arresto respecto de niños que hayan violado la cuarentena, como en este caso violado medidas adoptadas para impedir, que sería lo que denominamos sintéticamente como ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio. Vamos al otro delito, Diego, que de más uso en este tipo de situaciones. Sí, meramente también quería resaltar, ¿no?, de que en general este tipo de delito lo vemos en las personas adultas, que es cuando circulan con automotor, vehículos automotores, y son detenidos, y muchas veces es la mera infracción a este aislamiento y no tienen justificativo para circular, entonces se produce la detención, el secuestro del vehículo, y eso por ahí ya lo hemos visto en los medios de comunicación con mayor frecuencia. Es algo que es difícil que le acontezca a un niño que no accede al vehículo automotor. Otro de los delitos que se menciona, que tampoco es punible por el monto de la pena, es el de resistencia a la autoridad, que es el que obedece a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, el policía, cuando justamente le solicita determinado requerimiento, que acá justamente el requerimiento es que deje de circular. Estos dos delitos están mencionados en la normativa expresamente vinculados al aislamiento social preventivo obligatorio, pero en ambas dos situaciones los jóvenes no son punibles, y tanto desde el marco normativo interno, y si se tiene en cuenta, como bien decía el doctor Terragni, la recomendación del órgano internacional, tampoco se pueden aplicar medidas restrictivas de la libertad. La otra figura, que es más gravosa, es la que se conoce como propagación de una enfermedad, que está prevista en el artículo 202 del Código Penal, y establece que será reprimido el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa, como es el COVID, para las personas. Y este delito tiene una pena alta, relativamente alta, de 3 a 15 años de prisión. Y acá estamos hablando de una figura dolosa. El joven sabe que tiene la enfermedad, es decir, tiene, o al menos tiene síntomas de esta enfermedad muy claros, y esto tiene que ver, esto obviamente hay que analizar cuánta información recibió ese joven, si comprendió la información para determinar el conocimiento, pero la figura supone que la persona tiene conocimiento que tiene la información por los síntomas, por el contacto con personas que han ya recibido el test y se sabe que tienen coronavirus, e igual, ¿no?, viola la cuarentena con la intención de propagar esta enfermedad afectando a terceros. La violación de la cuarentena supone también cierto contacto con otras personas, porque si no, nada más no estaríamos hablando de una figura, ¿no?, de peligro abstracto, y esta requiere, ¿no?, cierto peligro concreto hacia las personas que justamente tratan de ser protegidas por este tipo penal que protege la salud pública. Y acá, bueno, lo dejo el primer interrogante con esta figura al doctor Terragni, porque es justamente uno de sus puntos de trabajo más arduo en los últimos años. La primera pregunta que uno se hace es: ¿quién debe intervenir frente a estos casos? ¿La justicia de menores en la capital federal, la Justicia Nacional de Menores, y tomamos la especialidad en la persona, o la justicia federal, porque está infringiendo una norma dictada
por la autoridad federal. Le hago esta primera aclaración antes de dejarlo al doctor Terrani para analizar esta cuestión particular. Si nos referimos a adultos, interviene la justicia federal, ¿no? Y en el interior del país hay divergencias. Hay algunos casos donde interviene la justicia local, en otros casos, provincias, está interviniendo la justicia federal. Un tema que después vendrá cuenta de otro futuro charla, debate y análisis. Ahora, en particular, respecto de jóvenes, ¿quién, lo dejo al doctor Terrani, quién estaría interviniendo o debería intervenir de acuerdo a la jurisprudencia? Bueno, gracias Diego. La cuestión es súper interesante y como verán, hay algunas cuestiones relacionadas con el desarrollo, las problemáticas de la justicia juvenil que también se mantienen aún durante este contexto. Algo que seguramente va a traer después, en algún momento, cuando se empiecen a habilitar contiendas de competencia complejas, hasta que la Corte Suprema se expida en un caso, es cuál es el órgano judicial competente para intervenir en cada uno de los delitos que recién mencionábamos, si los juzgados federales de todo el país o los juzgados locales. Como primera aproximación a este tema, recuerden ustedes que nosotros no contamos en Argentina con juzgados federales que tengan específica competencia para intervenir en asuntos penales que involucren a niños, niñas y adolescentes, con lo cual son juzgados de adultos cuya competencia está dada por la naturaleza del delito, en este caso la naturaleza de un delito de tipo federal. La Corte Suprema de Justicia en esto ha tenido un camino, que se fue apartando lentamente de por un lado, de la observación general 10, de la observación general 24, pero más específicamente de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales plantea que debe haber un sistema de justicia especializado que no puede juzgar al mismo tiempo a personas adultas. Ahí la justicia federal tendría un problema, y que todo el proceso, es decir, desde el inicio mismo, tiene que estar a cargo de actores especializados, fiscales, defensores, jueces, incluso que esa especialidad debe mantenerse durante la etapa de ejecución. Entonces, si nosotros, la Corte, en el precedente latrónico, que ya tiene varios años, insisto, latrónico es el fallo, lo que plantea es que mientras usted como juez, como jueza, como fiscal, fiscala, utilice las normativas propias que aseguren los derechos de niños, usted, entre comillas, se transforma en un operador especializado. Bueno, ese estándar que plantea la Corte en ese fallo y que se repitió en decenas de incidentes ante, en ese momento, la Cámara Nacional de Casación Penal, no es el que sugiere el Corpus Juris de protección de derechos de la infancia, que cada vez apuesta más a contar con operadores especializados. Es decir, que desde nuestra perspectiva, digamos, acá en la Ciudad de Buenos Aires no habría problema, digamos, porque si interviene la justicia nacional, por un lado hay juzgados nacionales de menores, si interviene la justicia de la ciudad, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Cava, hay 3 juzgados con un nivel de especialización que podría pasar por este filtro del Corpus Juris de protección de derechos humanos. No son exclusivos, pero tienen gran parte de su dotación de personal trabajando básicamente sobre cuestiones penales que involucran a niños, niñas y adolescentes. Ahora el punto sería en otros lugares del país, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, etcétera. ¿Qué pasa cuando un adolescente o un adolescente viola alguno de los delitos que recién comentábamos? Nosotros entendemos que, de acuerdo uno como primera aproximación al tema y sin ser concluyente, porque por supuesto es un tema que merecería un largo debate, digamos, ¿quién debería responder por esa situación, investigar y eventualmente tomar las medidas que aseguren derechos? Es el órgano especializado. Y si en la misma jurisdicción hay un órgano judicial especializado y otro no especializado, la preeminencia en la actuación, la prevalencia en la actuación, la tendría que tener el órgano especializado, como ocurrió en estos casos que hace un rato comentábamos y llevaron a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, contar con un equipo técnico interdisciplinario, con la apoyatura. También se habla en algunos casos como parámetros para esa especialidad de contar con el conocimiento de los programas específicos para adolescentes existentes en el territorio, de las redes comunitarias, etc. Y claramente parece de nuestra experiencia que gran parte
de estos parámetros y variables que recién comentábamos son mejor conocidos por los jueces, por las operadoras del sistema de justicia juvenil que los operadores del fuero de adultos, en este caso del fuero federal, e incluso más, con una particularidad que en casi todas las jurisdicciones federales, en su inmensa mayoría, las jurisdicciones federales, la justicia federal es una justicia multifueros, es decir, es una justicia penal, civil y comercial, contencioso administrativa, previsional, impositiva, etcétera, con lo cual imagínense lo difícil que sería abordar con el grado de sofisticación que nosotros estamos planteando, aunque sea a modo hipotético, cuestiones de justicia juvenil con la cantidad de problemáticas diversas respecto de las cuales tienen competencia estos juzgados. Insisto, en algún punto, digamos, detectamos muy pocos casos de adolescentes que hayan infringido alguno de estos delitos, especialmente el primero respecto de la violación de la cuarentena. La recomendación del Comité de Derecho del Niño es no formalice proceso, no son imputables para la ley argentina y no sería conveniente una situación de privación de la libertad. Con lo cual, ese escenario yo creo que en principio lo podemos dejar de lado. Este último que recién menciona Diego es el más complejo y por supuesto va a depender en muchos casos de cuestiones probatorias respecto del conocimiento, ¿no?, de la situación de la persona, de su estado físico, para saber si tiene coronavirus y si está en condiciones de propagar la enfermedad. Hay un caso que tuvo, digamos, uno puede mencionarlo en términos generales porque no ve el expediente, pero un caso ocurrido en Moreno, en el cual un joven, no era un adolescente, una persona menor de 18 años, sino un adolescente, un joven que concurrió a una fiesta propagando la enfermedad y está procesado en orden a ese delito por un juzgado federal, Igual estamos hablando de una persona mayor de 18 años. Esto es parte del desafío que va a haber el día después o en el mientras tanto, si quieren, en cuanto a la competencia, porque también uno ve al principio, o uno pudo observar al principio de la cuarentena o relevar una enorme cantidad de causas que ingresaron a la justicia federal de todo el país y que luego jurisdicciones provinciales también empezaron a intervenir en este tipo de cuestiones, más cierto endurecimiento de los controles, las restricciones vehiculares, el secuestro de vehículos, etcétera, hizo que durante gran parte de estas semanas las medidas de aislamiento se notaran, de aislamiento preventivo, social, preventivo y obligatorio, se notaran mucho más y por ello disminuyera notablemente la presencia de adolescentes. Creo que estamos, nosotros, esta sería en principio nuestra primer abordaje y desarrollo del tema. Como les dijimos hace un rato, nuestra idea es trabajar prontamente una actividad del mismo tipo vinculada con los señalamientos de la Observación General 24 del Comité de Derecho del Niño, donde van a ver ahí muchas cuestiones relacionadas con justicia restaurativa, cuestiones de privación de libertad, de especialización, salidas alternas, edad mínima de responsabilidad penal, etcétera. Pero por supuesto que todas esas variables que recién comentábamos no podíamos no comenzar, valga la expresión, por una situación excepcional de emergencia como la que estamos atravesando. Y respecto del, antes de hacer un intercambio con ustedes, gran parte del desarrollo conceptual teórico que nosotros mencionábamos, especialmente con la aplicación del derecho internacional en Latinoamérica y varios institutos que nosotros mencionáramos, estos son desarrollos formulados por la profesora Beloff, que es titular de cátedra de Derecho Penal de la facultad, y que pueden ver varios de estos contenidos de manera libre en este canal que ahora les voy a mostrar de YouTube, donde van a poder encontrar conferencias donde la profesora hace una explicación mucho más detallada de la que pudimos brindar en este tiempo, mucho más precisa, exhaustiva, respecto de la incorporación del derecho internacional y la obligatoriedad del derecho internacional para el derecho argentino. Voy a girar la cámara para poder mostrarles y dejarle unos segundos al que quiera sacarle una foto. Es un canal libre y gratuito de YouTube donde van a encontrar muchísimo contenido de la materia. A ver si se ve allí. ¿Se ve, Diego?
Un poco está al revés. Sí, ahí está. A ver si lo... No, es que está invertido. ¿Ahora? Si no, después lo tratamos de pasar por el Instagram de graduado. He invertido la cámara, perdón. Ahí está, ahora sí. ¿Ahí se ve? Ahí se ve tu cara, ¿no? Si no, lo tratamos de pasar por... A ver, ahí está. Bueno, ahí sí se ve. La tecnología nos desborda a todos. Ahí van a ver con algún más detalle el canal de YouTube donde podrán encontrarnos con mucho material de la profesora Belov. Han invertido tipo espejos. Les agradezco los comentarios. Eso denota mi edad también. Ahora volvemos a darnos vueltas. Y Diego, si querés cerrar, antes de escuchar algunas preguntas. Un poco para cerrar, nada, antes de entrar a preguntas, consultas, inquietudes, meramente este fragmento de La peste, libro que por ahí muchos ya lo han leído, y que un poco refleja la situación que nos encontramos y por qué la importancia de estos espacios de encuentro, intercambio, reflexión. Nos decía esto el libro, ¿no? A partir de ese momento se puede decir que la peste fue nuestro único asunto. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que habían causado aquellos acontecimientos singulares, cada uno de nuestros conciudadanos había continuado sus ocupaciones como había podido en su puesto habitual. Y sin duda, esto debía continuar. Pero una vez cerradas las puertas, se dieron cuenta de que estaban, y el narrador también, atrapados en la misma red y que había que arreglárselas. Bueno, estamos un poco todos encerrados, confinados, esperemos que esto se vaya liberalizando de a poco, pero lo que tenemos que ser conscientes es la importancia de trabajar en forma mancomunada, ¿no? Articulada, para poder afrontar estas problemáticas, ¿no? Y creo que esto es un poco una reflexión que nos deja, al menos este fragmento del libro, cómo se lo puede interpretar y leer. Muchas gracias por el espacio y estamos, como siempre, a disposición. Muchas gracias. También agradecer a todos y a todas por acompañarnos. Y si quieren, abrimos un espacio de preguntas y comentarios. Y bueno, u opiniones, si quieren también, para compartir en unos 10 minutos, agradeciéndoles que nos hayan acompañado a lo largo de 1 hora y media. Así que si alguien quiere algún comentario, a partir de ahora lo podemos visualizar. ¿Vos lo ves, Diego, también los comentarios? Sí, yo lo estoy viendo. Perfecto. Acá, perdón si me acerco un poquito, ¿qué opinión tienen respecto a los niños y adolescentes inimputables que cometen delitos graves? ¿Cómo abordar su intervención judicial? Sí. Bueno, esto, digo, más allá de nuestra opinión, digo, acá hay estándares muy claros tanto de los organismos internacionales como de la Corte Suprema. Es decir, frente a un joven no punible, hoy en día la edad mínima de responsabilidad penal en la Argentina es 16 años, el Estado, si comete un delito grave, tiene que tener una intervención. Y esto prácticamente es unánime, esta postura. No es que el joven, estamos hablando, imagínense, un joven de 15, 14 años comete un homicidio, estamos hablando de un delito realmente grave, el Estado tiene que tener una intervención respecto de ese joven, y esa intervención lo ha dicho tanto el Comité de Derechos del Niño como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y así lo han regulado distintas jurisdicciones provinciales. Tiene que tener como meta la protección del joven, tiene que ser a través de los órganos de protección, asegurando, como veníamos diciendo al principio de la clase, los derechos sociales, y en su caso, esto lo ha dicho la Corte Suprema cuando le ha tocado intervenir, pueden adoptarse medidas restrictivas de la libertad. Algunas provincias lo han regulado, como la provincia de Buenos Aires, denominando la medida de seguridad, pero no es la única, por un tiempo muy limitado, bajo supervisión periódica, ¿no? Y esa privación de la libertad no tiene que ser con un fin estrictamente punitivo, sino para trabajar la inserción social del adolescente. Esto me parece que
es el consenso internacional, y por ahí el mayor debate por ahí que uno ve en el mundo es dónde fija la edad mínima de responsabilidad penal juvenil, donde vemos que el Comité de Derechos del Niño viene insistiendo con la idea de no fijar una edad mínima muy baja y de no bajarla, ¿no? De que considera que muchas veces la estrategia a través de los organismos de protección tiene mucha más efectividad que a través de los mecanismos estrictamente punitivos, ¿no? Y sobre el punto también, complementando lo que recién señalaba Diego, en esta observación general 24, sobre la cual vamos a ver si podemos hacer otro vivo específicamente con respecto a ella, de septiembre del año pasado, el comité eleva la edad o sugiere a los estados elevar la edad internacionalmente aceptada de 12 a 14 años, que era del 2007, los 12 a los 14, en los cuales recomienda. Y por supuesto, hace muchísimo hincapié en la idea de la prohibición de regresividad, de bajar la edad mínima, como hoy el caso señalaba Diego de Argentina, de los 16 años. Lo que está claro es que debemos darnos un debate, digamos, que involucre a el sector judicial, al sector administrativo, a la comunidad en general, respecto de, estos son casos muy, lo que vos señalás, son casos, hay veces que ocurre eso, digamos, por suerte no son la generalidad de los casos, pero ocurren casos de niños por debajo de la edad mínima que cometen delitos graves. Entonces, lo que hay que construir es una ingeniería administrativa, un protocolo, una legislación o un nivel de respuesta específico que pueda ir graduando estos niveles de restricción de derechos que puede fijar el Estado. El Estado no es solo la justicia penal, el Estado son los sistemas de protección de derechos, es salud, es educación, y también habría que ponderar allí cuál es el nivel de, que lamentablemente es muy alto en términos generales, pero cuál sería el nivel de deterioro de salud mental como consecuencia del uso de sustancias problemáticas de edades tempranas, es decir, la contención familiar. Hay que verificar un montón de situaciones y sobre eso tomar decisiones. Aquí las soluciones parecen ser dos, digamos, y es como una especie de medio dilemático en el cual habría que, si me permitís la expresión, salir por arriba. Una, la más sencilla, es si bajamos la edad penal, ahí tenemos ya limitaciones de tipo convencional de la interpretación que hizo el Comité de Derechos del Niño y limitaciones respecto a lo que planteó la Corte Suprema Argentina. La otra posibilidad es ver cómo intervenimos por debajo de esa edad, con qué factores estatales, quiénes son los actores que van a tener contacto con ese niño y por cuánto tiempo va a durar la intervención estatal. Ese es un desafío, no es solo de Argentina, digamos. Si la edad penal estuviera fijada en 14 años, puede ocurrir que un niño de 13 años cometa un delito grave, digamos, y estaríamos en el mismo escenario, digamos. Ese es uno de los problemas o uno de los desafíos que hay para construir, especialmente en un país como Argentina que nosotros entendemos que acertadamente y en consonancia con lo que paulatinamente va marcando el derecho internacional, ha mantenido desde hace muchos años la edad penal mínima alta comparada con la región, es la más alta de la región. Y bueno, eso por supuesto trae sus situaciones a dirimir, que sería por ejemplo esta. Si uno tiene la edad, no es el caso de los países vecinos, pero si uno tuviera la edad penal en 10 años, esta pregunta por supuesto sería mucho más fácil de responder. Al tener la edad alta, es estas cuestiones que nosotros señalábamos y que dependen en muchos casos no solo de lo que implica la legislación nacional, sino también cómo cada provincia va regulando este tipo de intervención por debajo de la edad penal mínima, por debajo de los 16 años. Había dos consultas que pude anotar. Una tenía que ver con el artículo 203, que lo teníamos preparado, pero bueno, el tiempo fue un poco tirano, que tiene que ver con la infracción culposa a estos hechos que habíamos visto, las figuras de violación del ASPO. Y tenemos la del ASPO culposo, si alguien tiene alguna otra. Ahí estás. Se te había entrecortado. Bueno, ahí en el caso de la infracción culposa con resultado muerte o contagio, los niños o niñas son imputables porque ahí la pena va de 6 meses a 5 años, y entonces, si yo tengo que probar o acreditar la violación del deber de cuidado,
en este caso la infracción no intencional, sino por una negligencia, una imprudencia del niño o de la niña, y el resultado que tenga conexión causal, es decir, porque tiene que haber realmente una persona que te haya enfermado porque este niño o esta niña le propagó la enfermedad, lo cual tampoco es muy fácil de acreditar. Y al momento de valorar la infracción del deber de cuidado, yo tengo que tener en cuenta la madurez de un adolescente, ¿no? Que eso también implica un análisis particular. Y otra pregunta, y esto ya daría también lugar para otra charla más que podemos sumar, que hacían referencia a esta unificación de penas, a veces penas de niños con adultos, y que el monto de la pena ya es altísimo. Y uno ha visto penas, ¿no? Que superan los 15, 20 años, o incluso pueden ser superiores. Que esto es lo que ya lo habíamos comentado en su momento con el doctor Terrani cuando analizamos el fallo Mendoza, ¿no? De la Corte Interamericana, y hemos hecho una publicación al respecto, de que se estableció como estándar la prohibición de la pena perpetua, pero no estableció un tope. Y esto me parece que es lo que hay que trabajar en el ámbito de la justicia juvenil, y estamos pensando, reflexionando sobre ello, para fijar un tope razonable, si no hay una reforma legal, para evitar penas muy extensas que, si bien no, de alguna manera no implican el incumplimiento al estándar internacional de la pena perpetua fijado por la Corte Interamericana, que es un estándar regional, ¿no? Al cual también de alguna manera alienta el Comité de Derecho en Línea, pero las penas muy extensas que superan a veces la edad del adolescente al momento de cometer el hecho, ¿no? Resultan también agraviantes con el estándar de prevención especial positiva muy intenso que marca el Corpus Juris de Protección de la Infancia. Entonces, acá hay que analizar este tema, lo estamos viendo, pero obviamente requeriría un desarrollo mucho más extenso que podemos hacer en estos minutos que nos quedan, ¿no? Miren cómo es interesante, porque la verdad que el ida y vuelta es fantástico, cómo pasamos digamos, cómo repasamos un delito que alguien señaló muy acertadamente, la forma culposa, digamos, y las cuestiones a tener en cuenta, pasamos por edad mínima de responsabilidad penal en general, nos fuimos a unificación de penas, que también es un desafío, unificación de penas, es decir, penas impuestas como adolescente, cómo las junto, cómo las unifico con las penas impuestas como adulto, y ahí casi inmediatamente me lleva a otro de los problemas que no vamos a poder ver hoy, pero también lo titulamos, parece que hacemos todos títulos para que nos vayan siguiendo en los Instagram Live, que es la ejecución de la pena en materia penal juvenil, digamos. ¿Qué órgano judicial está a cargo? ¿En qué lugar se cumple esa sanción? La revisión periódica de la pena, como marca el comité, ¿cuál sería el monto, un monto adecuado para acceder a la libertad? Si se deben aplicar los parámetros de la justicia de adultos para obtener la libertad condicional, las libertades asistidas, etcétera. Es decir, ese también es un interesante aspecto para trabajar y desarrollar en otra conversación. Bueno, nosotros les agradecemos. No sé si alguien quiere tener la posibilidad de hacer alguna pregunta más. No sabemos con Diego si estamos solos o hay alguien del otro lado. Suponemos que seguimos transmitiendo. Que hay, bueno, alguien que nos dé alguna señal de que estamos haciendo bien las cosas. Parece que sí. Parece que no se escucha mejor. Parece que sí. Bueno, simplemente agradecer en nombre nuestro, insistimos, con todo el esfuerzo que está haciendo el departamento del Centro de Graduado de la Facultad, a Silvina, a Samantha, que fue tan amable con dos expertos en tecnología como nosotros, que pudimos demostrarlo, al doctor Sopi siempre por alentarnos a estos espacios, felicitarlos a los organizadores, y también viendo el contenido que se va dando, alentarlos a quienes nos escuchan en este momento para que aprovechen este tiempo para capacitarse, reflexionar. Por supuesto, lo que nosotros decimos puede ser contrastable, no es que nosotros tengamos una postura única, les damos la fuente, les ofrecemos el contenido, y por supuesto cada uno podrá tener una reflexión coincidente, discrepante con nosotros, y eso genera un mayor pensamiento científico, y que entre todos mejoremos las respuestas jurídicas que necesitan, requieren, y el derecho internacional impone para niños, niñas y adolescentes.
muchísimas gracias para todos y que Gracias. tengan un buen fin de semana y por supuesto en el marco de esta conversación que todos nos cuidemos mucho. Muchísimas gracias a todos y a todas. Adiós.